gozosos porque estamos reunidos aprendiendo más de ti. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento, dado que vamos a oír tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, les voy a solicitar que tengan, yo sé que la tienen allí, la Biblia, pero que estén muy atentos porque nos vamos a mover un poco en la Biblia y va a ser fácil porque nos vamos a mover desde el inicio y vamos a ir andando así como en el orden, ¿no es cierto? O sea que va a ser muy sencillo ir siguiendo. Muy bien, los predicadores, los pastores tienden a colocar títulos a sus temas, pues yo soy profe y quiero emular un poco el tema, no lo hago con frecuencia, pero quiero hacerlo hoy. Y allí la imagen que se les envió dice promesas. Yo varié anoche un poco el título y le coloqué seguimiento a la promesa, seguimiento a la promesa. Por eso nos vamos a mover en la Biblia, ¿no? Entonces quiero invitarlos a que abran sus Biblias, si son tan amables, y vamos al primer libro, a Génesis, y vamos a repasar el primer versículo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, una de las palabras clave que vamos a abordar hoy es tierra, tierra, tierra. Entonces, este primer versículo de la Biblia nos está diciendo que el dueño de este mundo, porque lo creó, pues es Dios, ¿no es cierto? Entonces, Dios es el dueño de la tierra. Muy bien. Si ustedes empiezan a desplazarse, pasan la hoja, se van a dar cuenta que vamos a llegar a donde la maldad del hombre se vuelve insostenible y el Señor se arrepiente un poco de haber creado al hombre. Y entonces envía el diluvio y después del diluvio, pues quedan pocos habitantes en la tierra, ¿no? Noé y su familia. Y después viene nuevamente una especie de rebelión, ¿no es cierto? El tema de la Torre de Babel. Y pareciera que después de la Torre de Babel hay un silencio, un espacio de tiempo y de alguna manera aparece alguien que ustedes estuvieron hablando en la lección y parece a Abraham. Aparece allí, aparece. Y en el capítulo 12 del Génesis, dense cuenta que ya hemos avanzado muy rápido, ¿no es cierto? Vamos allá en el capítulo 12 de Génesis, nos encontramos que, como ustedes mencionaban, pues hay una promesa, pero esa promesa inicial carece de algunas de las condiciones que debe tener un pacto, que son justamente esas condiciones o esos criterios o parámetros que le dicen a uno qué tengo que cumplir y qué no. En el capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, perdón, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nuevamente la palabra tierra, ¿no es cierto? Y dice ahí, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hasta ahora no ha dicho nada más, ¿no es cierto? No ha colocado condiciones. Le está haciendo una descripción a Abraham de qué le está prometiendo. Y en el versículo 3, pienso yo que es un versículo muy importante para que entendamos la ruta que vamos a seguir. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen, maldeciré. Y aquí viene para mí lo más importante, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, no solo su descendencia, sino todas, absolutamente todas. Entonces, aquí hay un elemento muy importante y es que el Señor le está diciendo a Abraham, venga, mi plan para recuperar la preeminencia en la tierra es que haré de usted una gran nación y cuando usted sea una gran nación, la gente va a admirarse tanto de esa nación que van a querer ser como esa nación. Por eso dice, y serán benditas en ti todas las naciones. Eso es muy importante, muy importante. Y entonces nuevamente mencionan ahí la tierra, ya no el pedacito que le había prometido a Abraham, sino todos, absolutamente todas. Entonces eso es muy importante. Y seguimos haciendo el recorrido
Y antes de ese recorrido, pues yo quisiera como contextualizarlos un poco porque a veces pasamos de largo los años o la cronología y para mí eso es muy importante, bastante. Entonces, nosotros pensamos que el Señor y creemos firmemente que Dios creó los cielos y la tierra. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuánto tiempo pasó desde que Dios creó hasta que se encontró allí con Abraham, ¿no es cierto? Aproximadamente 1900 y piquito de años, más o menos. Esa cronología, ustedes dirán, ¿y el profesor de dónde está sacando esa cronología? ¿Será que la inventó? No nos dicen en la Biblia eso. No, resulta que hay personas que se han dado la tarea de analizar esos temas y después de haber revisado, nos encontramos que hay un calendario, que es el calendario o se traduce como Año Mundi, y es un calendario que viene de las costumbres y de los escritos judeocristianos. Y ellos hicieron, partiendo de la Biblia, un análisis y ese calendario que nos dice que ese es más o menos el tiempo en que se creó hasta que apareció Abraham, ¿no es cierto? 1900 y pico de años. Entonces, ustedes dirán, bueno, ese fue el tiempo en que esa raza antediluviana y un poco postdiluviana le dieron claridad al Señor que no iban a ser la bendición para la tierra. Y nos encontramos entonces con Abraham y nos damos cuenta de que en la Biblia hay macro promesas y unas promesas más pequeñas, podríamos decirle medianas y pequeñas. Hay unas grandísimas. Esta que vamos a estudiar hoy es una macro, grandísima, grandísima. Podríamos decir que es la más grande de todas, que es la más grande de todas las promesas. De hecho, por eso el himno, ¿no? Entonces, esa macro promesa comienza en Génesis y termina en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Y tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la tierra. Entonces, seguimos haciendo el recorrido y nos encontramos que en la Biblia hay aproximadamente 3.565 promesas, más o menos, ¿no es cierto? Más o menos, según la versión pueden ser un poquito más o un poquito menos, pero más o menos eso es lo que hay. Y se sorprenderán ustedes en que vamos aquí a tocar temas que estudiamos en la lección, pero solamente por encima, ¿no? Para que tengamos claridad en el concepto. Entonces, como estamos hablando de promesas, uno debe tener claridad cuál es el significado de promesa. Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por alguien, ¿no es cierto? Es una expresión de la voluntad. Y encontré otra por allí que dice intento por anticiparse al futuro con alguna certeza de cumplimiento. Eso es una promesa. Por ejemplo, cuando yo le hago una promesa a Johnny, pues eso es un intento de parte mía de anticiparme al futuro. Y yo creo que se lo voy a cumplir, pero yo en realidad no tengo el futuro comprado y posiblemente no le cumpla a Johnny la promesa, ¿no es cierto? Entonces es un intento. Entonces, en ese sentido nos encontramos en Génesis 12 con la primera referencia, pero si vamos a Génesis 13, ahí al ladito, nos encontramos que en el versículo 15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, ya se lo dijo una vez, aquí se lo está repitiendo otra vez. Y nos vamos a encontrar a lo largo del libro de Génesis que se lo dice a Abraham, después a Abraham, se lo dice a Isaac, se lo dice a Jacob. En una promesa en su despedida, Jacob se lo dice a José. Después José entra en el tema del cautiverio en Egipto, llega Moisés, el Señor se lo dice a Moisés y Moisés se lo dice a todo el pueblo y después Moisés se lo dice a Josué y con Josué culmina el proceso, pero ustedes dirán, ya el profesor abordó 720 años más o menos desde el nacimiento de Abraham hasta la entrada del pueblo de Israel a Canaán, pero vamos a ver si eso es verdad o no. Entonces vayamos ahora a Génesis 15, 18 y dice así, Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y saben qué es lo más interesante de este texto del 18 al 21? Lo interesante es que en ese momento de la historia del pueblo ya le está diciendo
¿Cuál es el pueblo que ellos van a conquistar allá? Con sumo detalle, para que ustedes piensen que no les estoy diciendo mentiras. Dice aquí, la tierra de los ceneseos, de los ceneos, de los ceneseos, los caddomeos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. O sea, le describió con sumo detalle a Abraham lo que iba a pasar 700 y pico de años después. Entonces uno dice, oiga, increíble. Y uno tan finito, tan limitado, desconfía de las promesas de Dios cuando 700 años antes le está diciendo, vea, a esa tierra lo va a llevar y usted va a conquistar esto, esto, esto y esto y esto. No le está diciendo, venga, vamos a ver en el futuro qué le entrego. No, vamos a ver si logramos. No, ya le está diciendo qué, con claridad le está diciendo qué. Y a veces nosotros dudamos de las promesas de Dios. Eso es muy interesante. Y entonces nos encontramos aquí con la palabra que ustedes mencionaban ahora en la lección, el pacto, acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Y entonces uno dice, bueno, al principio el profesor dijo que el Señor no le había exigido nada a Abraham. ¿Qué será lo que le exige ahora? ¿Qué será lo que le pide? Y el hermano Denny lo mencionó y los que intervinieron ahora también, que obedezcamos, ¿no es cierto? Que obedezcamos, que tengamos esa disposición para. El Señor le estaba diciendo a Abraham una sola cosa, permítame ser su Dios. Yo lo voy a hacer una nación grande, permítame ser su Dios, pero no un Dios que impone, o sea, yo no lo estoy comprando, no, ámeme, conózcame, ámeme y obedézcame. Y yo haré de usted una gran nación y será bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, dense cuenta que hay una constante allí entre lo que el Señor le prometió, ser bendición, pero en un espacio, en la tierra. Muy bien, nos encontramos ahora con Génesis 26. Vamos saltando un poquito porque, como les digo, pues vamos a andar más o menos 720 años y la idea es que nos rinda, ¿no? En estos 30 minutos que nos rindan y que alcancemos a andar por esos 720 años. Entonces nos encontramos con Génesis 26, 3. Y dice, ya Abraham no es el protagonista, como les decía, aquí cambiamos de protagonista y ahora es quién, pues es Isaac. Y dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces se la hizo Abraham, como les decía al inicio, aquí se lo está ratificando a quién, a Isaac, ¿no es cierto? A Isaac. Entonces uno dice, el Señor no se olvida de las promesas, el Señor le va diciendo a los escogidos, a sus hijos, venga, acuérdese que yo le prometí, aquí estoy para cumplirle. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Muy bien, llegamos ahora a Génesis, en el capítulo 28, el versículo 13, y dice, ¿a quién ahora? Si ustedes me van siguiendo, ya cambiamos nuevamente de protagonista y ahora el protagonista es ¿quién? Jacob. Jacob, muy bien, dice aquí. 28:13 y dice, he aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Nuevamente le están diciendo, hey, Abraham, Isaac, con usted también, Jacob, es la promesa, así que aquí estoy yo para darle que tierra. Y quiero que vayan pensando paralelamente en este recorrido en algo, porque yo sé que ustedes ven noticias y algo de historia nos debemos acordar por allá del bachillerato, esto es historia universal. Piensen en el actual Estado de Israel, piensen en el actual Estado de Israel, piensen allí. Vayan recordando a partir de qué año el Estado de Israel volvió a ser Estado. Si no lo recuerdan, tranquilos que ahorita lo vamos a recordar, pero solamente para que vayamos manejando el paralelo. Al inicio de este estudio dijimos que el Señor es dueño, hizo una promesa y está diciéndole a los protagonistas que la va a cumplir. Eso desdice mucho lo que ocurre hoy día con el Estado de Israel. Vamos a ver qué fue lo que les pasó a estos protagonistas, ¿no? Y al pueblo. Muy bien. Continuamos entonces.
Llegamos aquí a Éxodo. Ya pasamos Génesis. Ustedes dirán, uy, tan rápido terminamos Génesis. Ahora vamos a Éxodo y llegamos a Éxodo 3. Éxodo 3 y vamos a el versículo 8 y dice de la siguiente manera: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿A dónde? A una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, en los lugares de quienes. Otra vez le repite aquí con claridad los lugares, ¿no es cierto? Los pueblos. Vea, yo les dije hace unos años, aquí se lo vuelvo y se lo ratifico: cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Otra vez se lo está diciendo. Y nos encontramos entonces, apreciados hermanos, que aquí es Moisés, y Moisés se encuentra con una de las tareas más interesantes de todas, ¿no es cierto? Y es sacar a un pueblo que ha estado cautivo aproximadamente 400 años para entregarles la tierra que se les había prometido. Y entonces nos vamos a desplazar hasta Éxodo 32. Éxodo 32. Y vamos a buscar en Éxodo 32 el versículo 13. Y dice así: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y tomarán por heredad para siempre. Ustedes dirán, hey, un momentico, ¿hay quién está hablando? ¿El Señor a Moisés o Moisés al Señor? Le está hablando Moisés al Señor. ¿Y saben por qué le está hablando? Porque había subido Moisés al monte Sinaí, le habían dado las tablas, había bajado porque el Señor le dijo, sabe que baje porque ese pueblo se desordenó, está totalmente desordenado. Y aquí hay una condición que quiero que entiendan: hasta ese momento de la historia, el Señor andaba directamente con el pueblo. O sea, ellos escuchaban, ellos veían evidencias de que el Señor estaba. A partir de ese evento, y ustedes lo pueden ver en el capítulo 33, ahí seguidito, en esa misma hoja, ustedes lo pueden ver, y dice el versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consume en el camino. O sea, le está diciendo, venga, yo no tolero el pecado, no tolero la rebelión, ya la he tolerado mucho. Para evitar, para evitar que los consuma, más bien me voy a retirar y voy a mandar a alguien y a algo para que los oriente. Entonces, ahí hay un punto de quiebre, un punto de quiebre. Y ustedes dirán, bueno, hasta ahí la historia va bien, porque le está prometiendo una tierra y aunque se portaron mal, sigue la promesa allí, intacta, intacta, sigue la tierra. Y seguimos avanzando y nos encontramos entonces que hay unas advertencias en el capítulo 34, unas advertencias que van a ser determinantes en la historia, en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, pero son tan determinantes que se repiten aquí, se repiten en Deuteronomio y se repiten en Josué. Y quiero compartírselas en el capítulo 34, versículo 11. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo y a los pueblos que ustedes ya saben. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores. Dejémoslo hasta ahí. Y en el 15 dice, por tanto no harás alianza con los moradores. Y más abajo dice, no vas a tomar a las hijas porque eso ya causó una catástrofe en el pueblo. Una de las primeras lecciones que vamos a sacar aquí es que aunque el Señor nos advierte con sumo detalle y nos coloca la luz encendida y nos dice, hey, no hagas esto que va a traer maldición, a nosotros nos gusta conectar con esas cosas. Y esta historia no está desactualizada, no, esto nos pasa a todos hoy día. Ahorita decía uno de los miembros de esta congregación que había tenido un tema de infidelidad, ¿no es cierto? En eso estamos expuestos todos, absolutamente todos, y ese es un detalle, pueden haber muchísimos más.
Y a veces nosotros nos gusta estar acariciando esos temas. Aquí le dijeron con claridad al pueblo, hey, pilas, pilas, y el pueblo no aceptó esa recomendación. Muy bien, vamos a saltar del Éxodo entonces hasta Números, por favor. O sea que vamos a pasar de largo por Levítico, o sea que nos está rindiendo, gracias a Dios. Vamos a llegar hasta Números, hasta el capítulo 13, que es famosísimo. Ese capítulo de Números es uno de los más estudiados porque marcó un antes y un después en el pueblo de Israel. Es una maravilla. Entonces dice aquí, capítulo 13 de Números, misión de los 12 espías, misión de los 12. Y dice el versículo 2, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. O sea, si anteriormente le estaba diciendo, o le dijo, perdón, a Abraham, después a Abraham, a Isaac, a Jacob y al inicio a Moisés, recuerde que yo le prometí y esa es la tierra, aquí ya le está diciendo, ahora vamos a empezar a cumplirla, reconozca la tierra. O sea que comenzó el proceso de cumplimiento. O sea, pasamos de que te prometo a hacer la ejecución, ¿no es cierto? Y entonces le está diciendo la tierra de Canaán. Y ya ustedes conocen la historia, mandaron a 12 de esos, 12, 2 sacaron la cara y infortunadamente infortunadamente hicieron más mella esos otros 10, porque eso que acarreó, que toda esa generación de 20 años hacia arriba, pues se perdiera en el desierto, ¿no es cierto? 40 años dándole vueltas al desierto, pero el Señor no dejó de cumplir su promesa, no dejó de cumplirla. Interesante eso, solamente Moisés, solamente Caleb y solamente Josué llegaron a ese límite y ya nos vamos a dar cuenta entonces. Ahí nos encontramos entonces con Números 26. Vamos adelante, por favor. Yo sé que los estoy haciendo mover ahí con sus manos y su vista, pero bueno, esto hace parte del ejercicio. Números 26, 52 al 56. Si el Señor le está diciendo en el 13 a Moisés, reconozca la tierra, aquí ya le está diciendo, sabe, necesitamos que usted sepa cómo se va a repartir la tierra. O sea, ya uno dice, bueno, ya esto dejó de ser un sueño, ¿no? Una promesa por allá difícil. Es como cuando uno le dicen, venga, la mamá le dice a uno o el papá, venga, cuando usted termine la universidad, yo le voy a regalar a usted un carro. Y eso es comenzando la universidad, ¿no? Y la carrera dura 5 años. Y uno todos los semestres ahí, y a veces se le olvida la promesa porque a uno se le olvida que el papá le dijo que quería un carro. Entonces, por allá cuando llega el cuarto semestre, el papá, para apoyarlo un poquito más, le dice, mijo, no se acuerde que si termina bien, hay un carro. Y entonces como que otra vez se le activa el chip a uno como estudiante, como dijo, uy, de verdad, el carro, no me acordaba. Y entonces le mete el hombro y se esfuerza y va y cumple y llega a tiempo y entrega todo. Y entonces faltando un mes, cuando ya casi todo está listo para el grado, usted le dice al papá, papá, ya estoy casi listo. Y dice, sí, terminaste materia, ya sustentaste la tesis. No, solo me falta sustentar la tesis. Y entonces el papá le dice, listo, no hay problema, vea, estas son las opciones de los carros, vaya viendo cuál le gusta. Y entonces aquí le están diciendo al pueblo de Israel, venga, usted ya está ahí, ya está casi listo. Tiene que empezar a pensar cómo va a repartir la tierra, y aquí el Señor le está diciendo a Moisés cómo. Y dice aquí, versículo 52, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres, y a los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Si ustedes revisan, apreciados compañeros, antes había habido 2 procesos censuales de censo, ¿no? De censo. Uno antes y otro después de la catástrofe, la muerte de los de esa generación en el pueblo, ¿no es cierto? En el desierto. Entonces uno dirá, hombre, ¿para qué censaban a la gente en ese tiempo? O sea, ¿qué sentido tiene un censo? El hermano Denia hablaba del orden. Discúlpenme, pero el Señor es supremamente ordenado. Él no da pie a que las cositas, uy, que es que me faltó esto, absolutamente nada. Todo debe estar con orden, absolutamente todo. Entonces tenía claridad de cuántos eran, y a uno le sorprende en la Biblia que no hablen de números redondos.
¿Cuántos eran los miembros del pueblo de Israel? Uno podría decir, no, 600,000. No, ahí le dicen con números exactos la cantidad que había. Eso da muestra de que el Señor a cada uno nos tiene reservada la promesa. Ay, no es que se me escapó uno. No, no, absolutamente a todos nos tiene reservadas las promesas. Por eso hace los censos y por eso es tan claro en las descripciones. Ustedes dirán, entonces por eso es que el numerito así, por eso el detalle, claro, el Señor es de detalles. El Señor no deja nada, absolutamente nada al azar. Y entonces ustedes dirán, bueno, ya estamos en números, pues saltemos de una vez a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Recordarán ustedes que Deuteronomio en su gran mayoría es un recuento de Moisés diciéndole al pueblo parte de lo que ha pasado en su historia, ¿no es cierto? Recuerden que Moisés es historiador, Moisés es filósofo, Moisés es estadista, y entonces Moisés es un tipo muy intelectual, ¿no es cierto? Formado en las cortes y en compañía de Dios, pues hizo sus maestrías y sus doctorados. Y nos encontramos que después de todo ese recorrido, Moisés en el capítulo 31 coloca bajo o sobre la mesa, perdón, las siguientes condiciones. Dice aquí, capítulo 31, versículos 7 y 8. Dice aquí, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás a este pueblo, a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y se la darás, y se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Yo me imagino que cuando el pelado va a recibir el carro del papá y le dice el papá, venga, vamos al concesionario, le empiezan a dar uno como cosquillitas en el estómago, ¿no es cierto? Como, por fin llegó el carro, qué emoción, voy a reclamar el carro, ya no es la imagen allá, sino que ya sé cuál es el carro, ya me gradué, ya defendí la tesis, todo perfecto, y voy a recibir el carro. Yo me imagino que cuando el Señor le da la orden a Moisés acerca de Josué y después Josué en presencia del pueblo recibe este ordenamiento, yo creo que al igual que todo ser humano, pues Josué se sintió un poquito, ¿qué les digo yo? Como emocionado, nervioso, ansioso, porque dijo, llegó el momento. Ya antes habían tenido algunos encuentros bélicos, pero lo fuerte estaba en hombros de quién? De Josué. A Josué le tocaba. Y entonces ya el Señor le está diciendo, no se preocupe porque no lo voy a desamparar y no lo voy a dejar. No se deje intimidar, siga adelante porque yo estoy con usted. Y nos encontramos, apreciados hermanos, entonces con un capítulo, perdón, con el libro de Josué. Y ese libro de Josué, y Johnny sabe porque en clases, yo lo he mencionado en algunas veces, a mí me parece un libro muy interesante porque es el cierre de una macro promesa, es el cierre. O sea, después de que le dijo a Abraham, en Josué le está diciendo, cumplí, cumplí. Y eso es una maravilla, apreciados hermanos, porque es que los que estamos hoy acá, estamos a la expectativa de que el Señor nos cumpla. Ahorita creo que era Ángela en la oración que decía, Señor, ven pronto. Queremos que vengas ya. Y cuando decimos, Señor, ven pronto, queremos que vengas ya, es porque estamos esperando que Él cumpla ¿qué? La promesa. Y Josué está viviendo en este momento la historia del cumplimiento de una promesa de más de 700 años. Y el pueblo tiene esa fe intacta en que le va a tocar el cumplimiento de la promesa. Y esto es una evidencia de que nosotros tenemos que tener la fe intacta en que el Señor va a cumplir su promesa en nosotros, en que nos va a regalar la salvación, en que por su gracia vamos a estar con Él en el cielo y regresaremos nuevamente a la tierra. No podemos perder de vista eso porque en este recorrido que hemos hecho, el Señor está cumpliendo y el Señor va a seguir cumpliendo. Y entonces, el primer título que tengo yo aquí en mi Biblia, en el libro de Josué, dice preparativos para la conquista. Preparativos para la conquista. Y en el más conocido quizá de todos los textos de Josué, uno es el 6,
y el otro es el 9, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres. O sea, te tocó a vos. Vos sos el que lo va a repartir. Yo me imagino la alegría diciendo Josué, qué maravilla, qué bendición que me toca a mí esto. Voy a vivir en carne propia el cumplimiento de la promesa. Pero vamos a saltarnos un poquito y vamos a Josué 9, por favor. Josué 9. Y en Josué 9, perdón, nos encontramos con los versículos 14 y 15. 14 y 15. Y dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos. O sea que ya Josué se había metido allá a la tierra, ya había tenido conquistas. Los pueblos ya sabían que ellos iban a conquistarlos y que los iban a expulsar y caen en la trampa. La palabra aquí es astucia. Los que gabaonitas se montaron en una película, en una obra de teatro, con el ánimo de engañar al pueblo y lo engañaron. Y por allá ustedes recuerdan, hace unos libros atrás, quizá unos 100, 200 años atrás, que el Señor que les había dicho, no hagan qué, alianzas, absolutamente nada de eso. Y este es el error que están cometiendo. ¿Por qué? Dice, y no consultaron a Jehová. O sea que Josué se sintió muy triunfalista y dijo, ya los tengo listos, ¿para qué consulto a Jehová? No creo que haya necesidad, ya me dijo que iba a estar conmigo, no consulto. Y créanme que este pueblo fue que un aguijón, un espolón en la vida del pueblo de Israel. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que a veces pensar mucho en esas advertencias que nos da el Señor porque pecamos por confiados. No, consultemos al Señor constantemente. Para eso está Él, para que lo consultemos. Aquí tenemos su palabra para que la consultemos. Muy bien, vamos al capítulo 15, por favor. Ya casi vamos terminando. Capítulo 15 y vamos al verso 63. Capítulo 15, verso 63. Como si eso no fuera poco, ¿no es cierto? Lo de los gabaonitas, los capítulos anteriores nos hablan de cómo se repartieron la tierra. Y ya saben ustedes que el Señor había dicho cómo, ¿no es cierto? Ya había dado los lineamientos. Y en el versículo 63 del capítulo 15 de Josué dice, mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron que arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Otro incumplimiento, ¿no es cierto? Otro incumplimiento. Y si vamos al siguiente capítulo, al último versículo, o sea, 16:10 dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Yo creo que ellos mismos se elaboraron su destino, ¿no es cierto? Dense cuenta que dijeron claramente no permitan y permitieron. Tristemente permitieron. Muy bien, vamos cerrando entonces con lo que se envió como texto bíblico y con el cual para mí finaliza el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa tiene una condición básica. Ya el hermano Denny la mencionó, la obediencia, ¿no es cierto? La obediencia. Pero la obediencia no es impuesta. O sea, el Señor no es un dictador. Y en este texto de Josué 24:15 deja clarísimo que no es para nada un dictador. Para nada. Vea tan claro como lo dice. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, tenés toda la libertad de escoger a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero quién? Pero yo y mi casa serviremos a quién, a Jehová. O sea que en última le está diciendo, yo creo que me entiendan el contexto. Arrancó con una serie de promesas a cada uno de los patriarcas, llegó Moisés, empezó a andar para el cumplimiento, se lo entregó a Josué, Josué lo hizo realidad y cuando lo hace realidad es como cuando el pelado ya tiene el carro y sale el concesionario y dice, ya el carro es mío. Y el papá le dice, acuérdese de cuidarlo, manéjese bien, respete las normas de tránsito,
cuídelo, hágalo de mantenimiento, que sea una bendición para la familia, no una maldición. Pero es su decisión, le dice el papá al pelado. Aquí lo mismo le está diciendo José al pueblo. El Señor nos cumplió la promesa. Están ustedes escogerlo a él o no, ustedes verán qué escogen. Y ahí se termina el recorrido, apreciados hermanos, amigos, compañeros. Pero ese recorrido quedaría mal si lo cortamos aquí. Quedaría muy mal. Nos tenemos que desplazar un poquito más hasta el libro de Juan, hasta el libro de Juan, y vamos a buscar, si son tan amables, el capítulo 14. Capítulo 14. En el capítulo 14 de Juan nos están haciendo una promesa, ya no se la hacen ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, a nadie de ellos, no, ya no es pertinente, sino que nos la hacen a nosotros. Y tiene que ver con la misma palabra clave, con tierra, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. El Señor está reclamando lo que es suyo y nos está diciendo aquí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar qué lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces viene algo que a mí me parece espectacular y es ligar esto con el pueblo de Israel hoy. Ustedes saben que el pueblo de Israel entró en la diáspora, o sea, lo dispersaron, ¿no es cierto? Lo dispersaron. Después de estar en Canaán viviendo, fueron en cautiverio 2 veces y ya, chao, chao la tierra, ¿no es cierto? Nunca más volvieron a tener un pedazo de tierra exclusivo para ellos. ¿Y saben qué pasó? En 1948, el siglo pasado, a mediados de siglo, la ONU, por un concepto de los juicios de Nuremberg, donde analizaron las consecuencias del racismo, se dieron cuenta que tenían que resarcir al pueblo judío. Y el pueblo judío tuvo opciones de escoger tierra en Canadá, en Argentina, en África, pero decidieron irse a Palestina, porque esa es la tierra de ellos, ¿no? Allá pues fue que nació el asunto. Y impuesto, o sea, eso no fue preguntándole a los palestinos, venga, ¿será que hay un pedacito de tierra para los de Israel? No, el 55% del terreno en Palestina se lo dieron a los israelitas, a los judíos, ¿no? A los judíos. Y ellos están allá y nadie los quiere. Entonces, una tierra prometida por Dios, después del exterminio, ¿no es cierto? Después de haber sido el pueblo más odiado por todos, donde en Europa no los querían y por eso les dieron ese pedacito de tierra allá y no los querían en ningún lado, llegan allá y entran como en un rompecabezas cuando la ficha no encaja, que entra la fuerza, así entraron. Y en este momento nadie los quiere allá. De hecho, están luchando por posesionarse de otros pedacitos de tierra. Y entonces uno mira hacia atrás y escucha la promesa de Dios a Abraham y serás que bendición para todas las naciones. Y pareciera que ocurrió todo lo contrario, maldición para todas las naciones. No los quiere nadie. En Europa no los querían y por eso los echaron y por eso están allá. Entonces, esta promesa que el Señor nos hace, apreciados hermanos, ya para ir terminando, no desconozcamos que las promesas de Dios tienen unas condiciones. Las condiciones son conocerlo, amarlo y que Él sea lo primero en nuestras vidas. En estos momentos de pandemia, y razón por la cual hablo de este tema hoy, es porque pareciera que no tenemos esperanza. La gente se enferma, se muere, todo el tiempo estamos viendo noticias tristes en radio, en televisión, pero las promesas están intactas, están allí. Y así nos enfermemos y así de pronto perdamos la vida, eso es pasajero. Yo lo creo firmemente y espero que usted también lo crea. Y espero que estemos orando para que el Señor todos los días se encuentre con nosotros, para que le dediquemos tiempo y para que reclamemos estas promesas, porque son promesas que tienen cumplimiento. Que el Señor les bendiga.